Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto poder saludarlos y darles la bienvenida una vez más al canal de los números de suerte, los cuales afortunadamente te ayudan a poder divertirte, como ya está demostrado cada semana, a que realmente seas un feliz ganador y, como te digo, realmente puedas divertirte jugando loterías. Durante el transcurso de este video voy a compartir con ustedes algunos números de suerte con bastantes posibilidades, escucharon bien, bastantes posibilidades para que puedan divertirse jugando tris durante la semana del 10 al 17 de junio 2024. Así que si quieren, les vuelvo a repetir, si quieren, presten atención porque ojalá que alguno de estos números te ayude para que realmente puedas divertirte jugando. Así que si están listos y quieren ir anotando algunos de los números de suerte para la semana, en este caso el primer número sería el 522. 522. Y aparte, en este video también, como les digo, aparte de dejarle los números para que se diviertan jugando, voy a dejarle algunas explicaciones no muy extensas, pero algo porque mucha gente me sigue preguntando esto y ojalá con este breve comentario pueda ayudarlos para que realmente puedan tomar buenas decisiones y realmente puedan divertirse. Y afortunadamente, como les dije, esta semana hemos vuelto a tener otra semana con bastante diversión, bastantes nuevos ganadores, en base a las email y mensajes que me han mandado en agradecimiento y todo ese tipo de cosas. Como siempre les digo, en buena hora que hayan podido ganar, disfruten los premios. Sé que hubo gente por los mensajes que han tenido premios muy, pero muy lindos, ¿ok? Y en buena hora que puedan divertirse y que puedan aprovechar la información que, como siempre les digo, en buena onda trato de dejarles para que ojalá los ayude a divertirse. Y tal fue así que, por ejemplo, en el sorteo 32.487, el número favorecido fue el 50.597, que afortunadamente salió en directa y hubo gente que lo agarró con 25 pesitos, 30 pesitos y, como les digo, realmente tuvieron premios. Acordate que por cada peso que apuestes te ganás 500, o sea que con 25 o 30 pesos realmente el premio fue muy, pero muy lindo. Creo que ya ahí tenés para las vacaciones, ¿no? Para que puedas ir a divertirte. Y posteriormente en el sorteo 32.494, otro de los números favorecidos fue el 24.745. Todos números que por supuesto les dejé en el video de la semana pasada. Para aquellos que quizás recién estén llegando al canal, si tienen dudas o preguntas, o mejor dicho, si tienen dudas en base a la información que les estoy dando, pueden entrar a la página oficial del TRIS, ahí pueden corroborar que realmente lo que les estoy diciendo es real. ¿Okay? Y después le voy a aclarar este punto también en otro aspecto. ¿Okay? Y aparte, como les digo, si quieren, aprovecho la oportunidad para invitar a todas aquellas personas que quizás recién estén llegando al canal o que si hace rato que me seguís y quieren ayudar al canal, si después que miran el video les parece interesante la información que reciben, déjenle un me gusta, un no me gusta, no sé, como lo consideren. Y por supuesto, suscríbanse al canal, marquen todas las campanitas de notificaciones, así de esta manera van a poder estar bien informados. Y también, como siempre les recuerdo, si quieren pueden entrar a videos anteriores, una vez que están suscritos pueden ir a la lista de videos, ver videos anteriores, ver diferentes tips, diferentes información, que ojalá les pueda servir para que realmente puedan divertirse jugando loterías. ¿Ok? Así que muy bien, si quieren ir anotando otros números de suerte para la semana, sería el 257 y el 325. Y algo que les quería aclarar en base a varios comentarios y también a muchos mensajes que me sigue mandando la gente
Yo sé, hay gente que ya está muy práctico jugando, que sabe las diferencias y todo ese tipo de cosas, pero recuerden, como siempre les digo, que hay gente grande que por ahí le cuesta un poquito, o gente que recién está llegando porque antes jugaba otro tipo de lotería y ahora por ahí están un poco confundidos, muchas veces en base a lo que yo muchas veces les dejo de comentario, ¿ok? Y si se toman la molestia, en el costado derecho de la pantalla van a ver que ahí yo les escribí tres números, ¿ok? Por ejemplo, yo la semana pasada le había dejado como número caliente o hot number, ¿ok? El 750, ¿ok? Y como recién les comenté, uno de los números favorecidos de esta semana fue el 597, ¿ok? ¿Y en qué le explico este pequeña orientación para que no se confunda? Porque mucha gente me dice, uy Néstor, ¿cómo saco la aproximación que vos decís uno arriba, uno abajo? Mirá, siempre si es posible para tu forma de jugar, ¿ok? O para que realmente pueda ayudarte, siempre toma como referencia el número en la forma directa que yo te estoy dejando. Y en base a la directa esa, como en este caso, ¿por qué te estoy mostrando este número, el 750? Porque recordate, vuelvo a repetir, que es el número caliente y muchas veces yo te digo, si querés agrandar tus posibilidades, jugarle una aproximación arriba o una aproximación abajo, o como vos prefieras, ¿ok? Y entonces, por ejemplo, te vuelvo a repetir, el número favorecido fue el 597. Ahí arriba tenés el 759, que sería una de las alternativas de la directa del 597. ¿Ok? Aparte que yo el 597 te lo había dejado afortunadamente como directa en el video también, en los números que te había dejado alternativos. ¿Ok? Por eso te muestro esto, ¿en qué sentido? ¿Por qué? Porque si prestas atención, por ejemplo, digamos que vos decís, bueno, no sé qué aproximación en base a qué número agarrar, ¿ok? Entonces te vuelvo a repetir, para todas aquellas personas que muchas veces les gusta jugar los números calientes o cosas por el estilo, por cualquiera sea el motivo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, digamos que si vos el número 750, que es la directa que yo te dejé como caliente, jugás, digamos, el espejo, que sería el 0,57, ¿ok? Entonces, vos decís, bueno, le voy a jugar a la aproximación del espejo. ¿Cuál sería? 0,57, 0,58, ¿ok? Pero si te tomás la molestia de mirar, por ejemplo, y de controlar, fíjate que en esta semana el 0,58 no salió en ningún sorteo, ¿ok? Entonces te vuelvo a repetir, ¿qué te estoy diciendo con esto? Que si hubieras agarrado cualquier aproximación de ese número en directa que te estoy dejando específicamente, lamentablemente hubieras estado tirando plata a la basura y como te digo siempre, esa no es la idea. La idea es que puedas realmente agrandar tus posibilidades y realmente poder divertirte. Entonces te vuelvo a recargar. Acá vos tenés el 750, que era el número caliente, agrandando tus posibilidades, jugás la aproximación uno arriba y uno abajo, digamos, y a ese número sí, si querés aún más agrandar la posibilidad, podés jugar el super, como tenés el ejemplo en los tickets que tenés en pantalla. Recordá también que si no querés jugar todo el super completo, podés jugar dos o tres alternativas. Te vuelvo a repetir, eso ya después depende de vos. Recordá que yo simplemente te puedo dar la orientación, te puedo dar lo que algunos pueden considerar algunos consejos o cosas por el estilo, pero lamentablemente recordá que en definitiva el que tiene el poder de decisión sos vos. Yo lamentablemente no me puedo meter ni en tu bolsillo ni en tu cabeza, ¿ok? Entonces, como te digo siempre, trata de jugar para divertirte, hacelo inteligentemente, cuida tu presupuesto, no malgastes dinero jugando cualquier número, tirando la plata al azar, pero te vuelvo a repetir, vos sos en definitiva quien tiene el poder de decisión, ¿ok? Así que muy bien, si quieren ir anotando otros números de suerte para la semana, serían el 205, el 582, el 625
y el 215. Otra cosa, creo que es bastante importante que mucha gente me sigue mandando mensajes y me preguntan, Néstor, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de lo otro? Les vuelvo a repetir, yo cuando les comento algo por mi experiencia o cosa por el estilo, no es por el hecho de criticar a otro canal o a otra persona, o sea, no me interesa, no tengo tiempo para eso. Como siempre te digo, perdón, si te lo comento es con el ánimo que realmente trates de observar con detenimiento la información que estás recibiendo, ¿ok? Yo sé que por ahí, quédate tranquilo, lo mismo que te pasa a vos, le pasa al 99% de las personas porque no saben qué número jugar y enseguida, viste, se llenan la cabeza de ilusiones, ¿ok? Te lo vuelvo a repetir, en ese sentido simplemente trato de dejarte el mensaje para que ojalá te pueda ayudar a tomar buenas decisiones. ¿En qué sentido? Por ejemplo, muchas personas me dicen, uy Néstor, discúlpenme, voy a tomar un traguito de soda porque se me está secando la garganta. Ok, perdón. Mucha gente me dice, Néstor, mirá, ¿qué te parece? Hay muchos grupos de Facebook, esta persona que te muestra el número que salió en el tris y te muestra los comentarios que le hicieron por WhatsApp, que le dicen, maestro, gracias por los números que me dio. Mira, te vuelvo a repetir. Para mí, la única prueba fehaciente que hay en todo es cuando te muestran un ticket, ¿ok? Y que el número que te hayan dado realmente te lo hayan dado antes de que salga, ¿ok? ¿En qué sentido te digo esto? Porque si vos mirás esas cosas que ponen en Facebook, por ejemplo, ¿ok? No importa de quién, el que vos sigas o lo que sea, y te dicen, y te muestran que en el sorteo, un ejemplo, del mediodía salió, te vuelvo a repetir un ejemplo, el 751. Y abajo te ponen dos comentarios de WhatsApp que dice, uy, gracias maestro, y te ponen 4 números, te tachan 3 y solamente te dejan el 751 y no sabes quién mandó el mensaje, ni qué fecha. Mira, eso es muy simple hacer, ¿ok? Yo acá, por ejemplo, tengo varios teléfonos, ¿viste? Y después que salió el número, me mando mensaje entre mis teléfonos y me pongo gracias maestro, gracias gurú o lo que quieras, ¿viste? Y claro, vos ves y mirás eso y decís, uy, pucha, este tipo, mirá los números que da, qué realmente, qué bueno. O sea, no caigas en esa trampa, ¿ok? Siempre, como te digo, con esto no te quiero decir que exclusivamente tenés que seguir mi información o mis números, ¿ok? Siempre que recibas información, estudialo, asimilalo, miralo un par de veces y fíjate si realmente es real lo que te están diciendo, porque acordate que en definitiva el único que va a estar tirando la plata a la basura sos vos, ¿ok? En otro sentido, mucha gente dice, uy, mirá esos canales que te dicen, te doy el número gratis, Néstor, vos por qué no hacés lo mismo, que después te compartimos, que somos muy generosos. Como te digo, mirá, yo no tengo tiempo para eso, no estoy en eso. ¿Por qué? Porque como vos ves, los números que yo te doy salen y como te doy los números a vos, tengo los números para jugar. Entonces, no necesito darle el número a un montón de personas y después decirle, hoy si ganás, mandame. O si no, la simple estafa que hace años que ya está. ¿Ok? Pero mucha gente por ahí, te vuelvo a repetir, no sabe qué número jugar y llega y abre Facebook y le muestran, uy, decí listo y te voy a mandar el número mágico, y cuando ganás me aportás. Mira, hay una cosa muy simple. Imagínate que si yo mañana pongo un aviso, ¿ok? En Facebook y digo, uy, escribí listo y te doy el número mágico, cuando ganás me aportás y es de regalo, ¿ok? Imagínate que como a todo el mundo le gusta lo gratis, no me van a llamar 1000, me van a llamar 3000 personas, ¿ok? Entonces, acordate que a esas 3000 personas yo le voy a dar números del 000 al 999, porque acordate que cuando estás jugando un número de 3 cifras,
no hay otra posibilidad. Te va a salir un número entre el 000 y el 999. Entonces yo a todas esas 3.000 personas que me llamaron, a cada uno, viste, le doy un número distinto. A uno le doy el 00, al otro le doy el 001, al otro le doy el 002, y a alguno de los 3.000 le va a pegar a uno de los números entre el 000 y el 999. ¿Ok? Pero lamentablemente los otros 2.999 estuvieron tirando plata a la basura. ¿Ok? Y que en este caso podrías ser vos. ¿Ok? Entonces, ese que ganó dijo, uy, pucha, el maestro, qué bueno, le voy a aportar, así me da otro número. O sea, no caigas en esa trampa. Te vuelvo a repetir, ¿querés creer que los elefantes vuelan? Dale para adelante, ¿viste? Porque por ahí la semana que viene, justo el número que te dieron es el que va a salir y la pegaste. Pero eso no te garantiza nada, porque acordate que hay 999 personas más que jugaron y ninguno le pegó a nada, ¿ok? O esos que te dicen, uy, mandame, depositame, o esto que el otro. Y de paso, dicho esto, tengan mucho cuidado, por favor, porque hay mucha gente que es VIP que me dicen que allá en México están teniendo muchas estafas por internet y todo ese tipo de cosas. Recuerden que, como yo siempre les digo, si tienen dudas, tienen pregunta, me pueden llamar, me pueden consultar sin compromiso, sin obligación, ¿ok? Yo no cobro para orientarlos, no los voy a hipnotizar, ¿ok? Tampoco les voy a pedir ningún adelanto, o no caigan en esa trampa que alguien los llame y les diga que es mi secretaria, esa diosa hermosa, divina, de ojos celestes, y que depende del costado que lo mirás lo tiene medio verde, y que tiene una voz que se te caen las medias. Por favor, no te dejes engañar, no te dejes estafar, ¿ok? Porque nosotros no nos manejamos de esa manera, ¿ok? Así que tened mucho cuidado con ese tipo de estafas, ¿ok? Entonces, volviendo a lo que te decía antes, y en base a los comentarios, también quiero agradecerles a todas aquellas personas que me mandan mensaje y me dicen, Néstor, no te pongas mal por los comentarios, que esto, que el otro. Te agradezco mucho la intención, pero recordá que yo no tengo tiempo para eso ni me interesa, ¿ok? Yo cuando miro un comentario, lo miro realmente para ver qué está pensando la persona y para los que son comentarios, bueno, para ver si realmente te puedo tratar de dar alguna información que ojalá te ayude para que puedas divertirte, ¿ok? Porque fíjate que para mí sería muy fácil, ¿viste? Cuando hay un comentario malo, lo puedo llamar a mi equipo de producción y le digo, che, loco, metete en YouTube y voltea ese comentario, sacalo, ¿me entendés? O sea que, pero muchas veces lo comento, te vuelvo a repetir, no porque me moleste, sino en el sentido de que por ahí muchas personas lo leen y por ahí pueden mal interpretar. Por eso te vuelvo a decir que te estuve dejando esta explicación para que entiendas realmente qué significa el uno arriba, el uno abajo. Si querés lo jugás, si no querés no lo jugás, vos manejate como quieras. Y como siempre te digo, no sé si recién llegás o hace rato que me seguís. Si hace rato que me seguís, por algo me seguís, porque sabés que los números son buenos. Pero si recién llegás y todavía estás escéptico y tenés dudas, tenés alguna cuestión, no te hagas problema con esto. Te digo, yo no estoy acá para cambiarte tu forma de pensar, tu forma de manejarte, ni cosa por el estilo. Simplemente toma esta información paralela a lo que ya estás haciendo y después de 1 o 2 meses, o no sé, el tiempo que quieras, ¿viste? Analizá la información que recibiste, compará con lo que estás haciendo y fíjate si realmente te sirve y te puede ayudar, ¿ok? Y si no, seguí dando vuelta, como te digo, por los 5.000 canales que hay en el internet y dentro de 3, 4 años, ¿viste? Cuando ya lo viste todo y al final te diste cuenta que lo único que haces es tirar la plata a la basura, si querés llamame, no hay ningún problema. Acordate que yo no soy ningún gurú, no soy ningún máster, soy simplemente el flaco argentino que vive en Las Vegas, que le encanta la joda y la diversión, y si te puedo orientar de alguna manera, en buena hora. Y si aparte compras un VIP para agrandar tus posibilidades, te vuelvo a repetir, no lo vas a hacer porque te gusta cómo yo hablo argentino o porque tengo bigotes, ¿viste? No, lo haces porque te vuelvo a repetir,
porque realmente estás cuidando tu dinero, estás cuidando tu inversión y realmente querés divertirte y querés sacarle un beneficio a la diversión, porque acordate que cuando, como en todo juego, ¿ok? Cuando empezás a ganar es cuando la diversión se hace mucho más linda, ¿no? O sea que para que lo vayas tomando de esa manera. Pero como les recuerdo siempre, si tienen alguna duda, alguna pregunta, me pueden llamar sin compromiso a través de WhatsApp al 664-558-7032. Acá en Estados Unidos, en Las Vegas, lo pueden hacer directamente al 702-721-7273. Y también consideren que para este video, el número que yo veo más caliente sería el octavo número que les voy a dar. Y otra cosa muy importante, quizás para las personas, como digo, que a lo mejor recién están llegando, ¿ok? Recuerden que yo vea un número caliente en todo lo que yo veo con mi experiencia, conocimiento, lo que sea, tampoco es un 100% de garantía que ese número salga. Por eso te estoy aconsejando si querés jugar la aproximación, ¿ok? A pesar de que en muchos videos, afortunadamente, sí sale el número caliente, ¿ok? Pero te vuelvo a repetir, acordate que cuando estás en el mundo de la diversión, todo es posible, pero nada es seguro, ¿ok? Por eso, como te digo, trata de jugar inteligentemente, trata de hacerlo para divertirte, que realmente esa es la forma donde vas a ver que al final, como te digo, como quien dice por ahí, al final del túnel vas a ver la luz, ¿ok? Yo sé que hay mucha gente, viste, que le gusta jugar las loterías para ganarse 400 millones, 500 millones. Ok, recordá que yo no te digo con esto que no juegues esa lotería. Querés seguir jugando esa lotería, no hay ningún problema. Pero por ejemplo en esta lotería, digamos que vos sabés que en el tris, a un número de 3 cifras, si no sé cómo está tu presupuesto, no me interesa, pero vos sabés que le podés poner un pesito hasta 100 pesitos, ¿ok? Si te sos de bolsillo profundo. Y por ahí, aparte, si le pusiste estos 30 pesitos, qué sé yo, a la bola verde y encima lo agarraste con la bola verde, con 100 pesitos te vas a agarrar 50.000 pesos, que sería más o menos como si te agarraras un 5 cifra que a lo mejor hace 10 años que lo estás jugando y nunca le pegás, ¿ok? Y si encima tenés la fortuna de agarrarlo con una bola verde, con 30 pesitos que arriba te paga 2.000 pesos, viste, por cada multiplicador. O sea que creo que te vas a sacar un buen premio, que te vuelvo a repetir, a lo mejor no te vas a hacer millonario, viste, pero te va a alcanzar para tomarte una buena cerveza helada, viste, llevarla a comer a tu novia, y por ahí si sos muy valiente, inclusive hasta la podés invitar a tu futura suegra, qué sé yo, viste. Cada uno después se maneja como quiere, ¿no? Pero te vuelvo a repetir, esas son las alternativas que tenés, las posibilidades que tenés para que, como te digo, realmente puedas divertirte jugando loterías. ¿Ok? Así que muy bien, como siempre, antes de dejarles los últimos números de suerte para la semana, permítanme recordarle nuevamente que ya está listo el libro con un montón de información de números de suerte, que las que quieran aprovecharlo, aparte de toda la información que van a recibir, tienen un regalo de VIP, así que aquellos que quieran pueden aprovechar la oportunidad. Pero también déjenme desearles que tengan una semana de muchísima, pero muchísima diversión y mucha suerte para todos. Entonces, estos últimos números de suerte para la semana serían el 552, 524 y 529. Hasta la próxima, nuevos felices ganadores. ¡Chao!